Retomamos entonces el tema de alteraciones reproductivas en hembras felinas. Bienvenidos. Habíamos terminado de hablar de lo que era el síndrome de leche tóxica. Entonces veamos qué pasa en algunas ocasiones. Vamos a empezar a notar cachorros con un peso inadecuado. Se dice que un gato no debe tener un peso inferior a 90 gramos al momento del nacimiento, y en estos casos se sugiere también el uso de dietas o de leches comerciales. Cuando tenemos pacientes con cierto tipo de alteraciones desde el comienzo con la digestión, o incluso cuando hablábamos de temas de gatitos con alteraciones parasitarias tempranas, vamos a notar que son heces un poco pastosas con presencia de moco y con sangre. Es importante determinar si simplemente es una colitis o estamos cursando con pacientes con síndrome de mala absorción, los cuales son animales con un apetito voraz. Generalmente son animales que no están ganando mucho peso, el pelo se ve hirsuto, vamos a notar una distensión abdominal, igual que como cuando son pacientes con parasitismo, y generalmente vamos a notar posiciones de tenesmo y dolor al momento de defecar. En estos casos pues se requieren recomendar dietas altas en fibra y hacer un abordaje principalmente hacia cultivos de materia fecal y determinar que no tengamos también otro tipo de microorganismos bacterianos. Hablábamos sobre todo en gatas, que pueden tener problemas de estros prolongados, sobre todo secundarios a cirugías en donde se dejó un remanente ovárico. Entonces es importante recordar que las cirugías, ya sean por abordaje medial o lateral, debemos constatar todo el tiempo que se retira correctamente el ovario, para evitar y más celos indeseados en las gatas, que precisamente es uno de los principales motivos por los cuales recomendamos hacer la esterilización, que son celos cada 15 días. Para muchos propietarios esto no es molesto, pero muchas gatas todo el tiempo están restregándose contra los objetos, aumentando vocalización, y secundario a esto pues ciertos comportamientos de maullidos o querer escapar. Entonces importante que apenas veamos que hay hembras con estas situaciones, propongamos a estos propietarios hacer ecografías, descartar que no hay un ovario todavía activo, y en estos casos se sugiere hacer la parotomía exploratoria o hacer un abordaje por laparoscopía. Bueno, no es una situación común encontrar piometra en gatas, pero se puede llegar a presentar. Existen algunos reportes en donde lo que vamos a notar también es lo mismo: animales con depresión, polidipsia, poliuria, polidipsia. Generalmente hablamos que es una presentación secundaria a uno de los celos. Hemos visto que muchas veces hay propietarios que tienen hembras enteras y lo que hacen es estimular toda el área de la región dorsal fuertemente para de alguna manera inducir la ovulación, y esto puede llegar a retardar en ocasiones la presentación de un celo a otro, a veces hasta de un mes. Entonces es una costumbre que a veces algunas personas realizan, pero siempre es mejor recomendar una esterilización. Bueno, nuevamente vamos a notar hembras que todo el tiempo están lamiéndose la vulva. En las gatas pues a veces es poco frecuente encontrar algún tipo de descarga, pero sí vamos a notar parte del pelo en la región caudal de miembros pélvicos untados, como grasosos, como con secreción, y notoriamente pues son animales con depresión, con hiporexia, o definitivamente no quieren recibir ningún tipo de alimento, bajan el consumo de líquidos, y secundario a esto también tenemos pues afecciones de tipo urinario. Como hablábamos, hembras enteras o que tengan remanentes ováricos pueden presentar en algún momento de su vida tumores en glándulas mamarias, y en algunas gatas sí que hemos visto tumores de manera agresiva. Entonces empieza una masa de crecimiento rápido, vamos a notar que no son masas solamente adheridas a la piel, sino están adheridas a la fascia y como tal a la glándula mamaria. Generalmente son tumores que presentan irregularidad en la superficie, algunos de ellos de crecimiento rápido, pueden llegar a estar totalmente ulcerados por un crecimiento rápido, entonces se altera, estas células se alejan un poco del lecho vascular y empezamos a tener ulceraciones.
y por ende necrosis. Entonces es importante en este tipo de pacientes evidenciar si es que tenemos todavía remanentes ováricos, que sería lo primero que deberíamos corregir, y hacer mastectomías radicales. No es lo común, por lo que hablábamos que siempre las hembras felinas son esterilizadas de manera temprana, pero también algunos ejemplares son utilizados para la reproducción por líneas de sangre y podemos encontrar subfertilidad o infertilidad. Entonces son aquellas hembras en donde definitivamente tienen celos muy silenciosos, no han estado todavía o no se ha visto un celo aparente sobre el año de vida. ¿Sí? Se recomienda hacer seguimientos con ecografía. En ocasiones se pueden utilizar como tal algunos productos que son el Cholurón, por ejemplo, el nombre comercial, que es una gonadotropina coriónica, que lo que nos ayuda es un poquito a estimular ese ovario, y si se ha de presentar el celo, se presenta. Por otro lado, lo que hemos tenido, porque tenía una incapacidad como tal para ovular, y por otro lado hemos tenido son hembras que presentan estros prolongados, entonces no termina el celo, sino es un celo larguísimo, larguísimo. Entonces en estas hembras con mayor razón hay que hacer un seguimiento, unos exámenes completos, tanto en ocasiones a veces endocrinos, para descartar algunos otro tipo de enfermedades que nos están produciendo alteraciones hormonales directamente sobre el ovario. Y aunque tampoco es muy común, hablábamos de hembras que necesiten hacerse cesárea, pero también hemos visto algunas hembras que han tenido gran cantidad de cachorros, en donde podemos tener en el último cachorro retención placentaria. Entonces son animales, hembras que empiezan a tener depresión, ya como tal se produce una septicemia, una enfermedad sistémica. Vamos a notar algo de secreción ya purulenta y vamos a notar un mal olor en estas hembras, baja como tal el consumo de alimentos, de agua, y presentan fiebre. Por último, también encontramos en estas hembras felinas, que es muy común precisamente por la cantidad de cachorros que pueden llegar a tener. Recuerden que durante una gestación estas hembras pueden llegar a ovular por estimulación, y pueden llegar a tener en el mismo parto cachorros de diferentes machos. Entonces podemos llegar a tener un aumento en las contracciones, generalmente secundario a partos distóxicos. Vamos a notar algo de dolor abdominal, inquietud, se empiezan a lamer mucho todo el tiempo, hasta que ya vemos es la mucosa uterina prolapsada, a tal punto como lo vemos en este caso, que es total, y en estos casos los gatos tienden a acicalarse todo el tiempo. Entonces vamos a notar unas alteraciones sobre la mucosa, y a veces lo mejor es realizar la cirugía completa para el retiro de estas superficies y la esterilización. Tanto en hembras caninas como en felinas tenemos situaciones por el número de cachorros o a veces las condiciones nutricionales, pacientes que presentan hipocalcemia. Entonces es importante determinar que algunos de estos pacientes, generalmente en gatos, presentan después de una distocia hipocalcemia, van a estar todo el tiempo quietos, deprimidos. Vamos a notar, lo primero es que los cachorros empiezan a llorar, así estén pegados a las hembras. Vamos a notar que hay una baja en la producción de leche, e incluso en algunos casos podemos notar una letargia tan profunda en estos pacientes, que incluso pueden empezar a presentar nistagmos o ciertos movimientos como si fuera una convulsión o mioclonias. Entonces en estos casos es importante, cuando un paciente de estos nos llega a consulta, pues hacer una evaluación de electrolitos. Lo primero, antes de pensar, en ocasiones se ha podido llegar a confundir en nuestro diagnóstico si es una hembra que salió y se intoxicó con algún tipo de organofosforados, porque todos los signos neurológicos son muy parecidos, sobre todo en las gatas. Entonces primero tratar la temperatura, rápidamente colocar una vía para terapia de líquidos, y se puede manejar gluconato de calcio para poder mejorar esta condición.
Se debe realizar por vía intravenosa, diluido, lento, estar monitoreando todo el tiempo la frecuencia cardíaca, porque dentro de los primeros cambios que vamos a notar es taquicardia. Entonces, si tienen la posibilidad de, en el momento que se va medicando, tener este paciente conectado a un equipo en el que podamos evaluar tanto saturación como frecuencia cardíaca, esto nos va a ayudar mucho a mejorar la administración del gluconato de calcio. Y por último, la mastitis. Entonces hablábamos de que muchas de las hembras felinas hacen lactaciones prolongadas. Entonces de un momento a otro, ya sobre los 2 meses, generalmente todo el mundo retira los cachorros rápidamente para regalarlos, y tenemos hembras que no se hizo un proceso de separación de los cachorros adecuado con tiempo, y tenemos mastitis. En las hembras felinas, como hablábamos por el tipo de acicalamiento, hay gran producción de leche, empiezan a lamerse todo el tiempo, y lo que vamos a notar es incluso hasta ulceraciones, ¿sí? En este momento, si todavía a veces tenemos uno que otro cachorro, pues la mamá lo va a retirar. Vemos ulceraciones muy profundas, y más que todo el tejido en esta zona de glándula mamaria y de abdomen es altísimo en grasa. Entonces podemos llegar a tener abscesos o heridas muy profundas. Entonces lo ideal en estos casos, pues como siempre hablamos, de suprimir la prolactina con cabergolina a dosis reducidas. Recuerden que uno de los efectos principales de la cabergolina es el vómito, entonces siempre hay que estar muy pendientes de estas manifestaciones, de preferencia tener un paciente canalizado, tener mucho cuidado con la deshidratación, porque lo primero que hacen muchas personas es retirar la ingesta de alimento y de líquido, supuestamente para que se seque más rápido, pero podemos tener pacientes que están totalmente descompensados. En estos casos se recomienda hacer un manejo como si fuera una herida normal. Entonces, tener una buena terapia antibiótica, realizar limpieza y desinfección. En muchas ocasiones se puede hacer desbridamiento de la herida, y si lo ven necesario se puede colocar 1 o 2 puntos de afrontamiento para evitar el daño aumentado de este tejido. Por último, vamos a hablar un poquito de la parte reproductiva de los machos felinos. Entonces, vamos a hablar que el desarrollo de un macho felino ellos pues activamente, reproductivamente, empiezan desde los 4 o 6 meses en adelante, también teniendo machos que sobre los 7 meses pueden perfectamente cubrir una hembra y fertilizarla. Empiezan con cambios desde los 4 meses, sobre todo los machos, a hacer marcación de territorio, y no solamente esta marcación es con orina, sino también rasgando y con las uñas rompiendo ciertos objetos. Algunos de los cambios principales que tenemos en machos, que vuelve a lo mismo, generalmente son castrados de manera temprana, pero en muchos de los gatos tenemos también criptorquidia. Entonces estos gatos son generalmente con feminización, algunos ya tienen testículos en abdomen, ¿sí? O en otros los puedes tener también de manera inguinal. Tenemos la hipoplasia, que ya son testículos muy pequeños. En estos casos son machos que se retiran totalmente de la parte reproductiva, porque son condiciones que se pueden como tal pasar genéticamente. La orquitis, que muchas veces ya simplemente es la inflamación y puede venir secundaria incluso a bacterias o a parásitos como protozoos, y por ende la fertilidad se ve alterada. Tenemos en algunos gatos, recordando la mucosa que tiene unos espículos, en algunas ocasiones tenemos un frenillo persistente, en donde esto ya es de desarrollo fetal. Tenemos que evaluar las condiciones desde cachorros, y van a haber cierto tipo de alteraciones al momento de la micción. También tenemos en algunos gatos problemas como fimosis y parafimosis, y recordar pues que como los gatos en la parte clínica tenemos todo el tiempo afecciones de tipo urinario. Entonces son animales que empiezan con disuria, en ocasiones hematuria, ¿sí? Cuando tenemos presentación de edema, o incluso en ocasiones prolapso de la uretra, mucho dolor y otro tipo de alteraciones ya a nivel sistémico.